Hola gente, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, así que comencemos con la séptima parte de esta historia. Capítulo 31. Incidente de ocupación de Opelis Hall, parte 1. El objetivo inicial era garantizar un entorno de vida estable antes de que finalizaran las vacaciones escolares. El refugio de madera construido apresuradamente era tan miserablemente inadecuado que apenas puedo recordar cuándo fue la última vez que dormí bien. Había pensado que todo estaría resuelto antes de que terminaran las vacaciones, para poder ir a clase desde mi cabaña a partir del segundo semestre. Sin embargo, cuando solo queda una semana para el inicio del segundo semestre, todavía queda un largo camino por recorrer. La cabaña terminada contaba con una entrada y ventanas de madera. Compré bisagras bastante grandes ya que las flojas pueden ser un dolor de cabeza, pero me preocupa un poco que si se oxidan, el crujido será fuerte. Aún así, es mejor que se caigan por completo. En cualquier caso, todavía había algunas cosas que debían hacerse antes de mudarse a la cabaña. Los más importantes fueron la chimenea y el mobiliario. La chimenea, en particular, era motivo de preocupación. Aunque en esta época del año puede que no haga frío por las noches, con el cambio de estaciones la calefacción interior se volvería indispensable. Además, por la noche, el fuego será la única fuente adecuada de luz, y también es necesario para cocinar los alimentos. Por lo que encender un fuego en el interior es fundamental para otras actividades de supervivencia. Pero en mi prisa, no podía simplemente construir una chimenea de madera, había peligro de incendio a punto de ocurrir. En cambio, necesitaba encontrar materiales duraderos adecuados para construir una chimenea. Lo primero que me vino a la mente fueron los ladrillos. El T-Trading es como una tienda general, pero ni siquiera ellos distribuirían ladrillos de construcción en una instalación educativa de este tipo. Era imposible conseguir los ladrillos sobrantes de la obra de Neil Hall, que ya había recibido lo suficiente para sus necesidades. Así que decidí empezar a fabricar ladrillos yo mismo a partir de hoy. Nuevo artículo elaborado. Hice un marco cuadrado con restos de madera que quedaron del trabajo de fundición, simplemente clavándolos. Lleno de barro, debería crear la forma de un ladrillo. Dificultad de elaboración, 1 estrella de 5. Uf. Después de unos 5 minutos, logré preparar un molde para fundir, arrojé el martillo sobre la mesa de trabajo y me sequé el sudor. El proceso era repetitivo: sacar lodo del río, empaquetarlo en el molde, comprimirlo bien y luego llevarlo a un área sombreada para quitar el moho. Después de producir cientos de estos ladrillos estandarizados y secarlos durante aproximadamente una semana, planeé construir la chimenea y la chimenea. Sin embargo, el barro también tenía que actuar como cemento, uniendo los ladrillos, que parecían demasiado endebles y propensos a desmoronarse rápidamente. Parecía que necesitaba crear algún tipo de soporte para reforzar la estructura. Además, sería bueno fabricar también algunos muebles para el interior de la cabaña, aunque aún no se han hecho planes concretos para ello. Con mis crecientes habilidades de carpintería y mis conocimientos, crear muebles sencillos parecía factible. Me vinieron a la mente métodos y diseños con bastante facilidad. Sería relativamente sencillo fabricar sillas y mesas con los materiales adecuados. Hacer una estructura de cama también parecía sencillo, y para un colchón. Si pudiera encontrar un saco o tela grande y llenarlo con plumas, algodón o incluso heno, podría funcionar. Si es posible, también me gustaría reemplazar las ventanas de la cabaña por ventanas de vidrio, pero necesito pensar dónde podría encontrarlas. Resoniveliendo estos pensamientos, me puse el arco al hombro y caminé por el bosque para conseguir mi pan de cada día. Detalle de habilidades de combate. Grado: novato en combate. Especialidad: competencia con arco y arco nivel 6. Disparo de punto vital nivel 3. Disparo rápido nivel 2. Disparo en retirada nivel 1. Sentido de puntería nivel 2. Expansión del campo de visión nivel 1. Lo siento de nuevo. Edrostellar no tiene talento para las habilidades de combate. Aunque me obligó a usar el arco durante la caza, un semestre y la mitad del descanso después, mi habilidad con las habilidades relacionadas con el arco permanece frustrantemente estancada. Esto exige algunas medidas especiales. Necesito crear una oportunidad para un crecimiento adecuado, como sea que se haga. Ahí está. Vi un ciervo joven deambulando por el bosque. Escondiendo mi cuerpo entre los árboles,
saqué mi arco y susurré para mis adentros. Últimamente varios invitados frecuentan el campamento. Belmaya solía pasar por aquí de vez en cuando con varios alimentos para compartir, aunque últimamente ha sido menos frecuente. Jiggs venía corriendo por el bosque, afirmando que era en un ciclo de 3 a 4 días. Parece que no solo está corriendo por el bosque sino por toda la isla Aken, su resistencia es realmente notable. Si Elka no hubiera estado en el departamento de magia, probablemente habría entrado en combate. También hubo un desafortunado estudiante que, al verme sosteniendo un montón de cadáveres de ardillas, huyó horrorizado. Clie, el caballero de la princesa Penia, había venido presumiblemente para comprobar mi bienestar. ¿Cómo debería decirlo? Parece que el número de personas que saben que estoy viviendo en el bosque del norte está aumentando. Sería mejor si la academia no se enterara de esto y lo convirtiera en un problema. En cualquier caso, dado que la academia no administra toda la isla Aken, no hay una excusa inmediata para dejarme. No hay necesidad de ser demasiado cauteloso. Entre los invitados frecuentes, 3 destacan. El invitado A es un mago legendario, completamente impredecible en su agenda de visitas. A veces aparece a plena luz del día, tumbado junto a la fogata, o lo encontramos encima del techo de la cabaña sin terminar en plena noche. A veces, al regresar de cazar junto al río, lo encuentro recostado en una hamaca hecha de red, mirando la cabaña con ojos brillantes. Para él, es como una base secreta o un escondite. Y me acosaría con preguntas sin cesar. Dime, ¿vas a hacer una chimenea también? ¡Guau! Ahora hay una puerta. Hagamos una puerta trasera. Mientras cortaba leña a la orilla del río, saltaba de un árbol y preguntaba. ¿Por qué no utilizar vidrio para las ventanas? Espero que no se derrumbe. Será mejor que no uses ninguna magia cerca de él. No sería bueno tener una ventana en el techo. Reuniendo trampas mejoradas, aparecía entre los arbustos y ofrecía más consejos no solicitados. Está bien si uso algo de magia adentro. ¿Qué tal si ponemos un poco de piel de tejón adentro? Mientras afilaba mi daga contra una roca, él se sentaba encima y charlaba. Deberías colocar la puerta de cara al sol, ¿sabes? Dime, ¿no debería haber al menos 2 ventanas para un buen flujo de aire? A este paso, la gente podría pensar que eres tú quien lo construye, sin vergüenza. Me cansé tanto de su charla que terminé recogiendo repetidamente a este mago y arrojándolo de regreso al refugio de madera, el invitado A en pocas palabras. Luego está el invitado B, el mejor estudiante del segundo año y un médium espiritual bastante experto. A este le doy una calurosa bienvenida. Tada. Traje huevos. Bell dijo que a Ed le gustaría, así que te compré un poco. Sonriendo, colocaba una canasta con huevos junto al fuego, un amigo vecino que a menudo trae del bosque alimentos difíciles de encontrar y diversas necesidades. A pesar de la oferta de venir en cualquier momento, el médium espiritual pasaba días bajo los árboles leyendo libros o charlando con espíritus, como si no le hubieran prometido nada. Un día incluso apareció con un cuenco grande y de repente empezó a hervir agua. Solo espera y verás, Ed. No te preocupes por eso, vale. No le presté atención y continué mi trabajo junto al río, llenando moldes de ladrillos con barro. Al regresar más tarde para cenar, lo encontré pisoteando furiosamente el cuenco. Tras una inspección más cercana, era la camisa de mi uniforme. Aunque siempre se lavaba vigorosamente, las manchas equivalentes a un semestre se habían asentado en la tela. El médium espiritual obviamente no estuvo de acuerdo con esto. Tada. Lo ponemos a hervir en agua con sal, luego lo pisamos así y se pone blanco. Increíble, ¿verdad? Cuando mi ropa se ensuciaba en el rancho, mis padres hacían esto. Mostró con orgullo una camiseta ahora blanca reluciente, radiante de elogios. Su sonrisa triunfante prácticamente exigió un aplauso, y no me dejó más remedio que complacerlo. Aplaudiendo y añadiendo, eres el mejor, muy guay, es increíble que sepas estas cosas. De repente se volvía tímido y tímido. Un personaje un tanto contradictorio. Aunque sus acciones suelen ser transparentes, hay ocasiones en las que son completamente misteriosas. Saludar a Lucy casualmente cuando aparece inesperadamente en el campamento, pero en otras ocasiones preguntar con qué frecuencia Lucy visita el campamento.
Muestra comportamientos impredecibles. Este es el invitado B. Volviendo al tema principal. Invitado C. Mientras que A y B son clientes habituales, por lo que sus apariciones no me sorprenden, las visitas de C provocan un ¿por qué diablos están aquí?, tipo de reacción. El sol comenzaba a descender hacia el oeste, tiñendo el bosque de rojo. Después de una persecución insoportable de más de una hora, en la que fallé mi primer disparo, finalmente cargué al cervatillo muerto de regreso al campamento. Junto al fuego me esperaban dos personajes inesperados. Una de ellas estaba recatada, con las manos entrelazadas y vestida con un pulcro uniforme de sirvienta. El otro estaba tumbado cerca del fuego, con la barbilla apoyada en las manos, tarareando con satisfacción. «Oh, mayor. Estás de vuelta. Hemos estado esperando». Su recado tomó bastante tiempo. En el mundo en general, se la conoce como la hija de oro. Invitado C, de hecho. El incidente de ocupación de Opelis Hall marca un evento que simboliza el inicio del acto 2, que se desarrolla el último día del receso en Opelis Hall. Incluso un breve resumen es largo. Cuando terminan las vacaciones y los estudiantes de mala calidad regresan a la escuela, albergando resentimiento hacia los estudiantes de Opelis Hall que acaparan todos los privilegios y consideraciones, se produce una ocupación. Al frente, representante de los inferiores, Willain emitió un comunicado tan extenso que abarca más de 20 páginas. Los mejores estudiantes disfrutan de diferentes comodidades en el dormitorio, viven casi noblemente, tienen asientos prioritarios en clase, horarios de comida más tranquilos, empleadas domésticas personales y otras comodidades patrocinadas por la academia. La acumulación de estos rencores explota durante el periodo de regreso de las vacaciones. Cuando los estudiantes regresaron a la isla Aken en la región suroeste de Beleye durante la temporada de regreso, cayeron lluvias torrenciales, y la academia ofreció carros y barcos exclusivamente para los estudiantes de Opelis, tolerando incluso algunos días de retraso. Este fue el punto de quiebre para los estudiantes inferiores, que se preocupaban por llegar a tiempo y temían sanciones en las calificaciones. Impulsados por una reunión de estudiantes de Dex Hall, se unieron con el plan de expresar sus quejas ocupando la opulenta Opelis. Por supuesto, el plan carecía de realismo. Opelis no solo acomodó a los mejores estudiantes de cada grado, sino que las sirvientas que lo atendieron no fueron fáciles de convencer. Todos eran expertos en estoques y las sirvientas mayores ejercían magia de nivel medio. No importa cuántos se reunieran, no había forma de superar el Opelis Hall, era como ver una manada de lemmings precipitándose hacia un acantilado. Y si lo ocuparan, causando caos en Opelis, hogar de muchos nobles y descendientes influyentes, sería contraproducente. Por tanto, la magnitud del incidente tuvo sus límites naturales. Es decir, hasta que Lortel interfirió en secreto. Parece que los desvalidos están ideando un plan divertido allí. Lortel sonrió desde el otro lado del fuego. Seguí afilando mi daga, mostrando poca reacción. Levantando levemente la mirada, la jefa de limpieza de Opelis, Ellis, permaneció en silencio a mi lado sin decir una palabra, sin revelar ninguna incomodidad. Parecía como si estuviera sirviendo al Lortel, con acceso a todos los sellos mágicos protectores dentro de Opelis, una magia supuestamente protectora que podría distorsionarse para un uso alternativo. Es evidente lo importante que es ese acceso, al que solo pueden acceder criadas de confianza de la academia a largo plazo. En otras palabras, no es alguien que se pueda sobornar fácilmente. Entonces, me gustaría su ayuda, mayor. ¿Por qué me necesitas? Usted es el candidato adecuado, mayor. Suspirando profundamente, Lortel continuó. Se suponía que esto iba a ser entregado a Tote, el encantador. Pero ahora que ha sufrido una lesión, los planes han salido mal. Con ese comentario, dejé mi daga. Había surgido una discusión que no podía ignorar. Oh, finalmente me tomas en serio, mayor. ¿Qué pasó con Tote? Totalizador encantador. No es un nombre especialmente importante, pero lo recuerdo claramente. Tote, el jefe introductorio al comienzo del acto 2, fue golpeado por Taeli después de iniciar una pelea durante el descanso. Reaparece como jefe de la fase 1 en el capítulo 3, Incidente de ocupación de Opelis Hall. Aunque no es tan grande como la conquista Glasgow,
este evento de Opelis todavía tiene una influencia significativa con sus 5 jefes con nombre. Jefe del primer piso, Char Martote. Jefe del segundo piso, Gloomy Clevius. Jefes del tercer piso, jefe de vajilla Sieni, supervisor de lavandería Kelly. Jefe del cuarto piso, representante de los inferiores, Willain. Jefe del quinto piso, jefe de limpieza Ellis. Tote, el primero en agitar la olla y desaparecer después de una paliza, desempeñó este papel particular. Con razón, Lortel debería pagarle para que participe en el incidente de Opelis. Tal como están las cosas, era un poco frívolo para mi gusto, no del todo confiable. Pero sabía cuándo mantener los labios sellados. Había confiado lo suficiente como para confiarle la misión, pero Giggs, para llegar tan lejos. Capítulo 32. El incidente de la ocupación en Opelis Hall, 2. Mi sentido más seguro es el olfato. Al fin y al cabo, los comerciantes son seres que viven de sus narices. Loretel no fue la excepción. Captaba olores que otros no podían, avanzándose medio paso por delante del resto. A menudo se hacen fortunas con esa diferencia de medio paso. Superar un punto muerto en una carretera abarrotada también depende de ese mismo medio paso. Propuesta de apoyo para el regreso de los residentes de Opelis Hall. Sentado en su escritorio, Loretel dobló cuidadosamente por la mitad la propuesta que había escrito a mano, 2 veces. Luego lo metió en un sobre y lo selló con cera. De hecho, está lloviendo mucho. Las gotas de lluvia golpeaban contra el cristal de la ventana, como si el cielo lamentara el fin de las vacaciones con tono lúgubre. Más de la mitad de las habitaciones del Opelis Hall estaban vacías. El lugar no recuperaría su animación habitual hasta el fin de semana, cuando finalizó el periodo de regreso de residentes. Hasta entonces, persistiría esta atmósfera un tanto desolada y tranquila. Caminar solo por el pasillo oscuro, con la lluvia golpeando las ventanas, despedía una sensación premonitoria. Sin embargo, paradójicamente, Loretel encontró reconfortante este ambiente sombrío y lúgubre. Esta tierra de aprendizaje romántico tiene demasiadas fuentes de luz. Los estudiantes, llenos de sueños y esperanza, pintando hermosos futuros mientras persiguen diligentemente el conocimiento, brillan tanto que casi deslumbran los ojos. Es esto lo que llaman el resplandor de la juventud. Una frase así hace que a uno le ardan las mejillas de vergüenza. Naturalmente, es un mundo completamente extraño para Loretel. La luz brillante solo sirve para revelar la suciedad adherida al cuerpo. Documentos llenos de intenciones siniestras son los que encontrarás en su escritorio. Ya se ha puesto en contacto con el representante Willain de los estudiantes inferiores. Con los dientes apretados, Willain espera el momento para asestar un golpe a los estudiantes y profesores de Opelis Hall. El prolongado aguacero coincidente con el periodo de regreso es una oportunidad segura para él. El descontento ya se ha acumulado. Bastaría con lanzar un pretexto razonable para la indignación contra los estudiantes inferiores y normales, y luego Willain, experto en incitar a las multitudes y a la oratoria, apretaría el gatillo. Algunas de las sirvientas que administraban Opelis Hall, junto con una parte del departamento de revisión administrativa de la academia, ya estaban del lado de Loretel. Apoyarían fervientemente su propuesta. La idea era otorgar excepciones especiales solo para los residentes de Opelis Hall, ajustando y apoyando activamente el periodo de regreso. Es claramente un trato diferenciado en comparación con los estudiantes regulares que tendrían que regresar bajo la lluvia. En este punto, no importa si la academia acepta formalmente o no la propuesta de Loretel. El mero hecho de que tal plan esté siendo considerado seriamente es suficiente para alimentar de manera confiable la ira de los estudiantes inferiores. Pronto esta atmósfera tranquila terminará. La situación debería ser lo más grandiosa y extravagante posible. Cuanto mayor sea el daño a la propiedad, mejor. Idealmente, es preferible demoler completamente el Opelis Hall. El libro de contabilidad lleno de la lógica del dinero es enteramente dominio de Loretel. Con solo unos pocos paseos por la academia, el flujo de fondos y las estructuras financieras quedan claramente visibles ante sus ojos. Las finanzas de la academia ya están en crisis. Después del incidente de Glascan, tuvieron que retirar fondos de la Elte Trading Company incluso para la reconstrucción de las salas Neil y Glock, medio destruidas. Para Loretel,
discernir la escasez crónica de efectivo en la Academia Sylvain era más fácil que comer gachas frías. Ni siquiera hubo necesidad de abrir los libros. Habiendo asistido a la academia durante un semestre, había observado claramente la situación sobre el terreno. Le tomó apenas unos momentos dibujar su estimación del flujo de caja trimestral de la academia en un pergamino con una pluma y unas gotas de tinta. La razón de las incesantes actividades externas del director Obel también es obvia. Es para remediar el cuello de botella de efectivo particularmente severo que ha surgido este semestre. Si nos fijamos en los dignatarios con los que se reúne, cada uno de ellos es un importante poseedor de activos. Está constantemente arremangándose y corriendo para encontrar patrocinadores financieros. De hecho, si nos fijamos únicamente en la estructura de activos de la academia, no es del todo equivocado. Sin embargo, las fechas de vencimiento consolidadas de los pagos pueden nivelar incluso las estructuras de activos más sólidas como un desastre. Después de todo, activos y efectivos son conceptos completamente diferentes. Si bien la insolvencia debida a una mala gestión debe aceptarse estoicamente, una insolvencia rentable debida a un cuello de botella temporal de efectivo es un asunto exasperantemente irritante. La dirección de la academia haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar tal resultado. Loretel empujó hacia atrás la silla chirriante y se apoyó contra la ventana. Entre los edificios dentro de la academia, Opelis Hall es el más lujoso y magnífico. Lleno enteramente de preciosos tesoros y obras de arte. Las vidrieras que adornan las paredes fueron instaladas personalmente por un renombrado artesano que pasará a la historia. Los materiales de las paredes, las alfombras y los muebles de madera fueron suministrados personalmente por artesanos famosos. Incluso hay artículos que no pertenecen a la academia. Familias nobles e influyentes también han dejado obras de arte en exhibición para elevar la estética. Si las cosas se vuelven un poco locas, las ya tensas finanzas de la academia recibirán un golpe fatal. Y eso daría a Elte Trading Company una ventaja abrumadora durante las negociaciones para la adquisición de Desa Gesell. El sello del sabio es un tomo arcano esencial para el núcleo de Sylvain, pero aquellos que se encuentran en una situación difícil a veces pueden encontrarse colocando ese mismo núcleo sobre la mesa de negociaciones. ¿Cuándo dejará de llover? Loretel miró la lluvia que golpeaba implacablemente su ventana. El cielo encapotado no dejaba rastro de luz. Se parecía exactamente al cielo que una vez miró a través de los huecos del desgastado mosaico de los barrios marginales. Suspiró con burla ante el consuelo que sentía. Capítulo 33. Ocupación de la sala Ofelis, 3. El segundo semestre comienza mañana. Zig Seppelstein se dio cuenta de que había pasado algún tiempo mientras entrenaba solo en su habitación. Fue una comprensión repentina. Al mirar por la ventana la lluvia torrencial, no sintió ningún alivio. Con el mal tiempo persistiendo durante días, se había perdido su trote matutino que marcaba el inicio de su rutina diaria, y las condiciones para el entrenamiento de maná al aire libre habían sido malas. Su plan de entrenar tanto como fuera posible durante las vacaciones se había visto algo interrumpido. Aunque tenía la intención de consolidar varios conceptos básicos para mantenerse al día con el progreso del curso, todavía se sentía muy deficiente. El plan de estudios de clase A dirigido por el profesor Glast estaba resultando difícil para Ziggs, que no era particularmente astuto. Dejando a un lado a Lucy, quien resolvió todo con un maná abrumador, pensó que sería prudente aprender de la delicada manipulación del maná del Hortel y la agilidad con la que manejaba las tareas. En términos de capacidad de combate, Ziggs estaba por delante, pero sentía que no alcanzaba al Hortel en lo que respecta a la delicadeza y los conocimientos necesarios para una vida civilizada. También debería tratar de evitar dejarme llevar por las emociones tanto como sea posible. Ziggs dejó escapar un suspiro. Cuando golpeó a Tote en un momento de ira, Elka, su compañera, se puso realmente furiosa. Era bastante raro que Elka perdiera los estribos con Ziggs. Aunque se disculpó con Tote bajo su presión, el impulso emocional aún persistía. De repente, a través de la lluvia, vio una figura en Opelis Hall, abriéndose camino a través del aguacero. Esta persona era sin duda la rareza entre las rarezas que habían construido una cabaña en el bosque del norte y vivían allí. Lo desalojaron, no. Si entra a la fuerza en Opelis Hall, la criada lo echará. Ziggs estaba preocupado por un posible acoso, pero asumió que la persona que entraba estaría consciente de hechos tan básicos y no pensó más en ello,
volviendo a concentrarse en su entrenamiento. Al abrir la puerta y entrar, se ve el salón principal del primer piso en Opelis Hall, generalmente cerrado herméticamente. Cuando pasan los estudiantes que usan el dormitorio, la criada a cargo en la entrada realiza una rápida verificación de identidad antes de dejarlos entrar. Se requiere un broche rojo, emitido únicamente a los residentes de Opelis Hall, de lo contrario, la verificación de identidad es imposible. Además, las criadas memorizaron los rostros de los 53 estudiantes residentes, por lo que no fue posible hacer ningún engaño. Maestro Ed, ¿es usted? No. He recibido instrucciones de la jefa de limpieza. Normalmente, yo también habría estado parado afuera de la entrada cerrada bajo la lluvia, pero hoy, las puertas de Opelis Hall estaban abiertas para mí. Lavandería Kelly. Con su pequeña estatura y elegantemente vestida con un traje de sirvienta, hermana de Sieni, y juntas eran responsables del jefe intermedio del evento de ocupación de Opelis Hall. Las lealmente dedicadas doncellas de Opelis Hall nunca participarían en tal levantamiento. Sin embargo, Sieni y Kelly eran diferentes, ya que fueron acogidas y criadas por la jefa de limpieza, Alice. Ella los convenció para que participaran en el plan. Sieni, empuñando un estoque en la vanguardia, y Kelly, manejando magia básica competente para dominar el pasillo, fueron los oponentes que se encontraron en el tercer piso. Francamente, no eran oponentes demasiado difíciles. Si uno podía someter rápidamente a Kelly, quien manejaba la potencia de fuego, sería más fácil de lo esperado abrirse paso. Pero esto era algo que Telly manejaría. Habría estado en problemas si hubiera llegado más tarde. El cambio de turno está a punto de producirse. En ese momento, era el turno de Kelly en la entrada. Ella me había dejado entrar a Opelis Hall, siguiendo instrucciones previas. Pronto cambiaré de turno con otra sirvienta y luego me ocuparé de mis deberes. La chica que me reemplaza, Sella, es una nueva criada, puedes dominarla sin recurrir a la fuerza. Ella no lleva un arma. Y permiten que alguien como ella esté a cargo de la puerta. Verificar la identidad y permitir la entrada no es exactamente una tarea difícil, ¿verdad? Lleva un dispositivo mágico para informar directamente a la jefa de doncellas en caso de emergencia, pero hoy la jefa de doncellas no responderá. Asentí. Escondido dentro, en el momento adecuado, sacaría a la criada que custodiaba la entrada y abriría la puerta. Luego, los estudiantes inferiores entrarían corriendo y ascenderían a los pisos superiores. En ese momento, la jefa de limpieza Alice había activado el hechizo de protección del salón Opelis para sellar todas las entradas de las habitaciones. Mi trabajo entonces sería recorrer el primer piso, asegurándome de que el hechizo se haya activado correctamente. Después de que sienta que todo está en orden, regresaré al salón principal en el primer piso para esperar a Telly. Según el escenario, el grupo que violaría este evento está formado por Telly, Eila, Elvira y Clevarius. Clevarius se uniría a nosotros en el segundo piso según el guión, dejando solo a los 3 para encargarse de ellos. ¿Están contabilizadas las otras doncellas? Mirando el pasillo desierto, le pregunté a Kelly. Excluyendo al personal esencial, la mayoría se reúne en la sala de reuniones. La jefa de doncellas convocó una asamblea citando asuntos importantes. Planeaba encerrarlos y asegurar la entrada. Con los superiores sobornados, el plan se desarrolló sin problemas. ¿Y has preparado el artículo que mencionaste antes? Kelly sacó una palangana que había colocado cerca de la entrada y ahora la cargó con cierto esfuerzo. Estaba lleno de un líquido viscoso. Oh, eso es muy útil. Debería dejarlo en la esquina. Asentí y eché un vistazo al pasillo. La extravagancia del edificio comienza en la propia entrada. El salón principal, inmediatamente visible al entrar, presentaba un piso de mármol cuidadosamente colocado y techos altos que casi parecían estar al aire libre. Un único y majestuoso candelabro adornaba el techo, con candelabros más pequeños esparcidos como estrellas decorando sus alrededores. Al caminar hacia el centro del salón, la escasez era palpable. Junto con las vitrinas dispuestas a lo largo de las paredes, las puertas de piedra de los pasillos tenían una sensación casi antigua. Las paredes y el piso son todos de mármol, De hecho, era un lugar de lujo. Aunque Telly ya lo había visitado como parte del progreso del escenario, se sentía diferente estar aquí en persona.
Abrí la vitrina en la esquina y guardé algunos artículos preparados dentro. Después de tener una idea de los objetos y la estructura de la sala, asentí, evaluando los próximos eventos. En el trabajo oficial, la batalla contra el jefe del primer piso no fue gran cosa. Simplemente tomó mucho tiempo. La clave era proporcionar una transición suave para Telly en la batalla contra el jefe del segundo piso. Después de eso, las cosas probablemente irían bien. El jefe del segundo piso era Clevarius de las sombras. El evento implicó perseguir a Clevarius, quien se había asustado antes de que sucediera algo grave y había atravesado una pared para escapar. Después de someter al aterrorizado Clevarius, quien afirmó que tenía la intención de huir, se uniría al grupo para el ascenso. Entonces, el objetivo era simplemente retrasar hasta que se escucharan los sonidos de Clevarius al atravesar una pared. La clave fue proporcionar una continuación fluida una vez que llegó ese momento. Había decidido reconocer lo que debía reconocerse. Si hubo una lección que me impactó dolorosamente en la primera batalla contra el jefe, fue que el llamado efecto mariposa era imposible de predecir. Creer en controlar todas las variables existentes no es, al final, más que arrogancia. Por lo tanto, si la batalla contra el jefe del primer piso concluyera sin problemas, entonces me dirigiría al jardín de rosas, lista para vigilar hasta el final, junto a Jenica, mi reserva de emergencia. Si surgía una anomalía inesperada, estaba preparado para responder de inmediato. Esta también será una buena oportunidad para comprobar las especificaciones de Telly. Si no cumplía con las especificaciones de autorización, sería problemático. Específicamente, el investigador Glast, el jefe supremo del Acto 2, planteó desafíos atormentadores. Infligiendo una agonía incesante como si fuera atravesado implacablemente por un punzón, su magia celestial y sus maldiciones podrían destrozar la voluntad de luchar. Sin suficientes estadísticas y fortaleza mental, es un oponente difícil de enfrentar. Me aseguré de que todos los artículos estuvieran colocados correctamente en la vitrina y luego cerré firmemente la puerta. A partir de ahí todo fluyó sin esfuerzo. Entre las vitrinas del salón principal, poco después de las 8, la nueva criada intercambió turnos con Kelly. Mientras esperaba un poco más, pude escuchar los gritos de los estudiantes afuera, resonando en las paredes. No podemos soportar más este tratamiento. Este es un lugar de aprendizaje, al menos garantice la igualdad en las calificaciones. Responde a nuestras voces. Los gritos de los estudiantes regulares e inferiores llegaron más allá de las puertas del Opelis Hall. Reunidos frente al símbolo de los estudiantes privilegiados de Silvenia, expresaron su indignación colectiva. En circunstancias normales, el plan debería haber terminado aquí. Solo podían sentarse y expresar sus quejas, apelando a los estudiantes privilegiados para que comprendieran su injusticia. Y eso se debió a que las puertas de Opelis Hall permanecieron firmemente cerradas. ¿Qué es esto? Debo informar a la jefa de doncellas. La repentina situación tomó por sorpresa a la nueva doncella, y comenzó a temblar mientras buscaba el dispositivo mágico que le habían dado. Aproveché su pánico, salí al pasillo y bruscamente le vendé los ojos con un pañuelo por detrás. ¿Qué? ¿Quién es? Levanté a la nerviosa doncella, con los ojos todavía cubiertos, sobre mi hombro y sujeté con fuerza sus muñecas para evitar que se quitara la bufanda. Luego, con una mano, abrí la puerta principal y la abrí de una patada. Las grandes puertas de Opelis Hall se abrieron con un chirrido. ¡Oh! ¿Lo que está sucediendo? La confusa multitud de estudiantes vaciló por un momento, pero cuando el representante Wiljain gritó, las puertas de Opelis Hall se han abierto, entremos. Instintivamente corrieron por los pasillos de Opelis Hall. La oficina administrativa está en el cuarto piso. Ocupémoslo y emitamos una declaración. Que nuestras voces sean escuchadas. Solo queremos lo mínimo. El mínimo de tratamiento. Vamos. Muéstrales nuestra fuerza. Vi la corriente de estudiantes entrar, todavía manteniendo a la criada sometida. Tú eres. Ed Rostyler. Wiljain, que lideraba el grupo de tercer año, me reconoció. De hecho, incluso los estudiantes de tercer año sabían mi nombre. ¿Fuiste tú a quien Lortel sobornó? Sí. Estoy a cargo de verificar y vigilar el primer piso. ¿Por qué eres?
Dejé que las palabras ensayadas fluyeran libremente. Siento una profunda simpatía por las palabras que siempre has predicado, villano mayor. Aunque hasta ahora he vivido con lujo en Opelis Hall. Solo después de ser expulsado me di cuenta plenamente del grado de privilegio en el que había estado viviendo. Ed. Rostyler. Me he dado cuenta, que todo lo que ha dicho señor Villan es correcto. Pero como había pertenecido a la clase privilegiada hasta mi expulsión, mis palabras difícilmente tendrían impacto, así que decidí demostrarlo con mis acciones. Las palabras parecieron conmover a Villano mientras sus manos temblaban. Ed Rostyler, que había vivido en medio de innumerables privilegios, acababa de ser expulsado de esa acogedora cuna. Esa persona se vería más profundamente afectada por la pérdida de esos privilegios. Sí. En verdad. Ustedes han contribuido significativamente a nuestra legítima demanda de restauración de derechos. Te había perjudicado basándome en meros rumores, sin saber cuán justo eras en realidad. No, yo era una persona podrida, villano mayor. Fueron tus palabras las que me impulsaron a cumplir con mi deber. Todo es gracias a ti, villano mayor. Con eso, insté a Villan a seguir adelante. Por favor, dirígete a los pisos superiores, villano mayor, ocupe la oficina administrativa en el cuarto piso y emita su declaración. Sí. Cuento con usted. El villano cargaría con la mayor parte de la responsabilidad cuando concluyera el incidente. Acusado de incitar a los estudiantes y alentar la violación de las reglas escolares, se enfrentaría a un severo castigo. Imponer el mismo castigo severo a un número tan grande de estudiantes paralizaría la escuela, por lo que Will James serviría como ejemplo de advertencia y soportaría la peor parte de las repercusiones. Aquellos que simplemente se unieron a sus esfuerzos de ocupación simplemente habían sucumbido a su influencia y retórica, y no habían participado activamente en la destrucción, por lo que probablemente saldrían más librados que Will James. Si bien no era agradable ser disciplinado, considerando la importancia de mantener el flujo adecuado del trabajo oficial y las 20 monedas de oro, era un riesgo tolerable. Entonces, mi papel era actuar convencido por las palabras del villano. Haber seguido la voluntad del villano. Eso fue clave para desdibujar cualquier responsabilidad que pudiera recaer sobre mí. A decir verdad, Villan no tenía ningún deseo de arrasar Opelis Hall. Simplemente quería ocuparlo y hacer oficialmente una declaración pacífica para concluir este asunto. Pero las cosas no siempre salen según lo planeado. Perdón por esto, aunque no importaba lo que hiciera, el villano sería severamente castigado de todos modos, podría cargar a una persona más, ¿verdad? Ve rápido, villano mayor. Sí, no lo olvides. Ed. Eres el mejor joven. Mis disculpas. Sé fuerte. Villano. Los pasillos oscuros se llenaron con la sutil luz de los círculos mágicos. Los hechizos protectores grabados en la entrada de cada habitación de invitados funcionaban a la perfección. ¿Qué diablos está pasando afuera? Está realmente bien simplemente sentarnos así en nuestras habitaciones. ¿Hay alguien ahí? La puerta no se abre. Deberíamos romperlo. Parece caro. Pude ver estudiantes pululando por las ventanas. ¿Qué diablos está pasando? Deberíamos esperar, no. No puede ser tan grave, ¿verdad? Al pasar por el pasillo, pude escuchar las voces de estudiantes desorientados dentro de las aulas. La mayor parte del primer piso albergaba a estudiantes de tercer año. Revisé cada habitación metódicamente, asegurándome de que no faltaran círculos mágicos. Si todo hubiera seguido las reglas, no debería faltar ni un solo círculo. Sin embargo, quería comprobarlo con mis propios ojos. Después de unos 15 minutos de minuciosas comprobaciones, regresé a la otrora imponente sala principal, ahora apenas reconocible. Con las puertas principales abiertas de par en par, afuera llovía a cántaros. La nueva doncella que había estado vigilando la entrada no estaba a la vista. Presumiblemente, fue en busca de un superior para informar la situación, pero paradójicamente, todas las sirvientas de nivel superior quedaron atrapadas en la sala de reuniones del cuarto piso. El prístino suelo de mármol, normalmente mantenido inmaculado, ahora estaba completamente empapado. Recuerda, suscribirte al canal de Pedro Patos que da buena suerte. Capítulo 34. El incidente de la ocupación en Opilius Hall 4.
La lluvia todavía cae a cántaros sin cesar. En el amplio salón principal de Opilius Hall, el sonido de la lluvia que cae resuena como un recordatorio persistente de la melancolía de la naturaleza. Cuando Taylor y su grupo entran, la puerta principal se cierra detrás de ellos. El asalto directo del aguacero torrencial sobre la sala es reemplazado por el sonido de las gotas de lluvia que golpean las paredes exteriores. Un rayo ilumina brevemente el salón, revelando a Ed sentado estoicamente en el centro, con expresión ilegible mientras recibe al grupo de Taylor. Ed Ross Taylor. Aunque el apellido Ross Taylor ha sido revocado desde entonces, dejándolo incapaz de reclamarlo, conserva una resonancia antagónica para Taylor. ¿Por qué estás aquí en Opilius Hall? La voz de Taylor adquiere un tono helado. Si bien ha pasado casi medio año desde su último encuentro, lo que ha calmado la profundidad de su emoción, Ed Ross Taylor sigue siendo una persona a la que no se atreve a estar cerca. Ayla y Elvira son muy conscientes de este hecho. Elvira evalúa rápidamente la situación que tiene ante ella. Los prístinos pisos de mármol que siempre habían caracterizado a Opilius Hall ahora están estropeados por huellas de barro y los gabinetes derribados ya no ocupan el lugar que les corresponde. El caos sugiere que un grupo de estudiantes ha pasado, dejando atrás a un hombre que ahora está sentado vigilando el camino. Ja ja ja. No es una situación del todo normal, ¿verdad? Qué divertido. No lo vi venir. Elvira se ríe de buena gana. Aunque los detalles son inciertos, el escenario que se desarrolla parece entretenido. Desafortunadamente para ti, finalmente habla Ed, después de haber estado sentado en el centro del pasillo, no podrás ir más lejos. No da ninguna razón, aunque no está obligado a ninguna. Está claro por sus labios dibujados y su rostro pétreo que ninguna cantidad de preguntas lo convencería. La respuesta de Elvira, entonces, es predecible. Ja ja ja, divertido. Supongamos que insisto en pasar, ¿crees que podrás detenerme? Elvira Enniston es la mejor estudiante de alquimia de primer año de la Academia Sylvain. Los estudiantes de alquimia normalmente no se clasifican como combatientes de primera línea. Profundizan en la estructura de los hechizos, estudian las propiedades y orígenes de los materiales e investigan la eficacia de diversas hierbas y pociones mágicas. Eso no quiere decir que su potencial de combate sea inexistente. En la batalla, los alquimistas que llevan una variedad de pociones y artefactos mágicos pueden hacerse pasar por un comodín, ejerciendo el poder de invertir el rumbo de la batalla con variables impredecibles. Los profesores que manejan a estos estudiantes inescrutables y traviesos inspiran respeto, quizás superando incluso las notorias rarezas entre los estudiantes de magia. Elvira Enniston pertenece a un puñado de estos peculiares individuos dentro de la alquimia, considerada la más excéntrica y solitaria de ellos. Aunque no es una especialista en combate directo o magia, ser superada por un mago promedio de segundo año no está en duda. Elvira vuelve a reír, con un dejo de picardía en su voz. Si no quieres salir lastimado, será mejor que te hagas a un lado. Se establece el enfrentamiento con Ed Ross Taylor. Taylor ya ha adoptado una postura combativa. A pesar de que aparentemente no estuvo involucrado en el incidente, el bloqueo de Ed implica una anormalidad, hay un claro entendimiento entre el grupo de que algo anda mal. Una manifestación pacífica parece poco probable que sea la conclusión, una intuición que los atormenta. Aún así, la situación no parece abrumadoramente grave, la competencia mágica básica de Ed puede estar bien considerada, como mencionó una vez Hicks, pero eso por sí solo no puede superar la disparidad en la potencia de fuego absoluta y la ventaja numérica. Son 3 contra 1. Entre ellos, un caballero que ya cumple su papel, un mago capaz de realizar hechizos rudimentarios y una alquimista que cuenta con la mayor competencia de su año. A pesar de la intimidante presencia de Ed en el centro de la sala, sigue siendo evidente una abrumadora brecha de poder a favor del grupo. Taylor desenvaina su espada. ¿Cuál es tu propósito, Ed Ross Taylor? Cuéntame qué está pasando arriba ahora mismo. Ed permanece en silencio, simplemente sentado y observando. Entonces. Tendré que forzar esos labios para abrirlos. Con Taylor despegando del suelo y Ayla leyendo su maná, comienza la batalla. Elvira toma su bolsa de alquimia cuando, de repente, Ed se lanza hacia adelante. Estruendo. La silla rueda por el suelo mientras el maná se acumula en las manos de Ed. Elvira reconoce instantáneamente la energía mágica, Windblade.
Su objetivo es claro. Teal'c, Aayla, Elvira. Como mago, la principal amenaza de Ed reside en Teal'c. En el duelo de un mago, mantener la distancia es crucial, seguir canalizando maná para lanzar hechizos es asegurar la victoria. En las peleas de magos, este énfasis puede disminuir, pero con un espadachín experto involucrado, mantener la distancia vuelve a ser crucial. En el momento en que un experto en combate cuerpo a cuerpo cierra la brecha, las posibilidades del mago se reducen a nada. Por lo tanto, Teal'c, el espadachín, es sin duda el primer derribo previsto por Ed. Si Elvira y Aayla logran flanquear a Ed mientras él está preocupado, el resultado parece sencillo y favorable para la fuerza punitiva. Zuu. En lugar de golpear al grupo, el Windblade de Ed apunta al techo, una expectativa fuera de lugar. La cadena del candelabro se rompe limpiamente, gimiendo con la fuerza cortante, antes de que el gran artefacto caiga hacia el centro del salón principal. Chocar. Estruendo. Teal'c reacciona a tiempo, invirtiendo su impulso hacia adelante para evadir. El candelabro se clava en el lugar hacia el que se dirigía Teal'c, levantando polvo y oscureciendo la vista dentro del pasillo. ¿Qué? Aayla. ¿Estás bien? Estoy bien, Teal'c. Simplemente me caí por el shock. Después de la cena, los murmullos resuenan por todo Opilius Hall. Los estudiantes confinados están empezando a vacilar, contemplando si deben destruir este costoso edificio para escapar. El primero en sucumbir a este miedo sería Clavius, que aún no ha salido de su habitación. Elvira. ¿Qué pasa contigo? No te preocupes por mí. Suri. El cabello castaño rojizo de Elvira, recogido en la espalda, revolotea mientras otro Windblade, que flota en el aire, corta los mechones sueltos. La espada no apuntaba al cabello de Elvira sino a su bolsa de equipo alquímico. El cuero se corta y las diversas pociones mágicas que contiene se derraman. Sonajero. Que destrozara irreverentemente una lámpara de araña tan imponente era algo que Elvira no había previsto. Se suponía que podrían dominar fácilmente a alguien responsable de simplemente alterar la paz. Después de todo, los elegantes interiores de Opilius Hall parecen inviolables, y la costosa lámpara de araña es una muestra intocable. Destruirlo sin pensarlo dos veces, ¿cómo podría uno asumir la responsabilidad de eso? Desde la perspectiva de Ed Rostaylor, tal audacia no es del todo atrevida, si los planes avanzan según lo previsto, todo el Opilius Hall estaba programado para ser demolido de todos modos. En ese momento, el estado del salón principal no preocuparía a nadie, ni nadie buscaría culpar a nadie. Sabiendo esto, incluso el espléndido candelabro aparece para él simplemente como un activo potencial en el campo de batalla. Sin embargo, para Elvira, ser testigo de las medidas extremas de Ed para detener el progreso del grupo genera una incómoda sensación de disonancia. En cualquier caso, habla en serio. Definitivamente algo está pasando arriba. Elvira vuelve a centrarse en la variedad de pociones esparcidas por el suelo. Hay numerosas pociones de bajo nivel por ahí, pero ninguna está rota, gracias a los hechizos de refuerzo de Elvira grabados en los contenedores, que mantienen su integridad hasta que ella disipa activamente los encantamientos. Mientras Elvira avanza hacia las pociones. Fuos. Una columna de fuego, centrada en Ed, la separa de las pociones. El muro lineal de fuego, que surge de la magia básica de ignición, sugiere un dominio repetitivo extremo. Ed ha tomado un hechizo elemental y lo ha amplificado. La barrera de fuego envuelve la sala principal en varias capas. Esto no es bueno. Las maniobras de Ed son rápidas y precisas, naturales como el flujo de agua al construir el campo de batalla. El núcleo de la fuerza punitiva es Elvira. Pero la debilidad crítica de un estudiante de alquimia es la ausencia de capacidad de combate directo sin depender de pociones y artefactos mágicos. Por lo tanto, privar a Elvira de sus pociones y artefactos la deja sin opciones. Incluso si su bolso estuviera lleno de equipo alquímico, simplemente derramar el contenido y erigir un cortafuegos para bloquear el acceso reduciría efectivamente a la mitad su eficiencia en combate. Si bien la mayoría de los alquimistas usarían artefactos de emergencia, como anillos o collares, la confianza de Elvira en sus habilidades la llevó a considerar que tales precauciones eran innecesarias. Si Ed hubiera anticipado hasta aquí, Elvira podría estar nerviosa, pero descarta la idea, sabiendo que es descabellada.
En cualquier caso, mantener una barrera contra incendios de esa escala supondrá un esfuerzo para un mago promedio como Ed. Sugiere que está apuntando a algo. Un error crítico, el breve lapso causado por el impacto del choque de la lámpara. Elvira se reprende a sí misma por bajar la guardia y darle a Ed la oportunidad de atacar. Afortunadamente, tengo reservas. De dentro de su ropa, Elvira saca una pequeña figura de vidrio, un artefacto con forma de conejo que sacó previamente de su bolso para una investigación particular. Realmente afortunado. Rompiendo el cristal contra el suelo, Elvira invoca una criatura espiritual artificial desde su dispositivo mágico elaborado. Gar. Un conejo, lo es, pero no con las suaves fauces de un herbívoro. Sus dientes son salvajes, sus ojos brillan, el tamaño por sí solo rivaliza con el de los lobos y los linces. Rápidamente, Elvira canaliza su maná, grabando un hechizo de resistencia al fuego en la piel del conejo para permitirle atravesar el muro de fuego. El sello inscrito apresuradamente hiere a la bestia espiritual, sangrando la magia en su piel, pero Elvira continúa, este es un sirviente de un solo uso, doloroso para la criatura, sin duda, pero necesario. Fuos. Otro Windblade más. Al parecer, el nuevo objetivo es Aela, ya que ella no considera a Elvira como una amenaza. EIHH. Sonido metálico. El elemental Slash de Teilli atraviesa la Windblade. Contrólate, Aela. En el pasillo, una pared de llamas sucesivas, la gran lámpara de araña y el polvo que se levanta oscurecen la vista, complicando el seguimiento de los movimientos de Ed. Teilli es un espadachín nato, si fuera su deseo, podría cortar las llamas y el viento por igual. Sin embargo, su desarrollo para cubrir grandes áreas a la vez es incipiente. Ed, que bailaba ágilmente detrás de barreras de fuego, no pudo ser dominado de inmediato. Además, aunque la enfurece, el enfoque de Ed en Aela es claro. Puede que Aela Tris posea un profundo conocimiento mágico, pero su fuerza no es inmensa. En el mejor de los casos, está al nivel de una estudiante de primer año que comienza a aprender hechizos básicos. La hábil magia básica de Ed pulveriza cualquier matriz defensiva que intente erigir. Como resultado, sin la protección de Teilli, Aela podría verse dominada en unos momentos. Teilli no habría predicho acontecimientos tan graves y lamenta su decisión de incluir a Aela en esta situación. Si Teilli decidiera arrojarse al fuego para enfrentarse a Ed, Aela quedaría completamente indefensa. Teil. Déjame salir del pasillo. Solo hasta entonces. Aela es plenamente consciente de que actualmente es una carga. En lugar de encogerse al darse cuenta de esto, busca una solución inmediata. Dadas las circunstancias, la evacuación a un lugar seguro es su mejor opción. ¡Kia! El conejo resistente al fuego carga, sin forzar apenas la magia de Elvira, hacia la lámpara de araña. La bestia, formada a toda prisa, puede que no produzca resultados espectaculares, pero puede restringir los movimientos de Ed y revelar su posición, aunque solo sea momentáneamente. Teil. Si me acerco a él, podrás derrotarlo. Elvira grita entre lamidas de llamas. Aunque privada de sus habituales suplementos mágicos, podría derrotar a Ed con una sola oportunidad. No es una cuestión de poder o no poder, tengo que hacerlo. Bien, me gusta tu espíritu. Elvira sonríe y, envolviendo su bata aún húmeda alrededor de su cuerpo, se sumerge en la cortina de fuego. Elvira. Asustada, Teilli grita, pero Elvira ya rueda hacia el otro lado, arrancándose su prenda en llamas. Su cabello castaño rojizo se ha incendiado, pero rápidamente se lo quita, dejando solo mechones chamuscados. Su antebrazo derecho tiene una quemadura leve, pero decide no preocuparse por eso por ahora. El suelo está lleno de pociones mágicas. Fue una separación corta, pero los extrañaba muchísimo. La ventaja estratégica de Ed Rostailor surge de su control sobre el campo de batalla y de su oscurecimiento de la visibilidad. Depender de pociones que requieren lanzamiento o artefactos que exigen puntería corre el riesgo de alargar el tiempo. La solución. Parece que te has preparado mucho, pero tenemos un guerrero capaz de combatir cuerpo a cuerpo de nuestro lado. Agarrando una preciada poción mágica, la arrojó hacia el candelabro en el centro del pasillo. Con un estrépito y un silbido. Una pesada aura mágica se filtró entre el grupo.
La poción, hecha mezclando flores de mariposas nocturnas y champiñones, estaba impregnada de un hechizo de descarga. Sus efectos son muy conocidos: suprimir la liberación de magia, la supresión temporal de subproductos mágicos. En esencia, es un elixir antimagos. El principio radica en interrumpir el flujo de la magia, haciéndola difícil de controlar, por lo que no afecta a los magos de nivel intermedio o superior que estén suficientemente en sintonía con la sensibilidad al maná. Sus efectos duran solo unos minutos como máximo, por lo que no es especialmente útil fuera de enfrentamientos de corta duración. Sin embargo, el oponente solo estaba usando magia básica, y lo que se necesitaba era de hecho una confrontación a corto plazo. Telly, al darse cuenta de esto, adoptó una postura ofensiva. Las paredes de llamas que llenaban la sala disminuyeron. Frente a la lámpara de araña, entre el polvo y las cenizas que se elevaban, había una mano empapada en sangre. En una mano sostenía una daga de caza y en la otra sostenía el cadáver inerte de un conejo casi tan grande como él. Pateó el cuerpo del conejo a un lado con el pie y este rodó por el suelo antes de desintegrarse en cenizas. Se había demorado todo el tiempo necesario, su papel fue cumplido. No es un mal resultado considerando el esfuerzo invertido en manifestarlo. Una herida causada por un diente de conejo dañó el hombro derecho del hombre, y su uniforme escolar empapado de sangre era un completo desastre. Sin embargo, sin mostrar ningún cambio en expresión o movimiento, vigilaba a sus camaradas. Incluso una sensación de temor parecía emanar de su mirada. Edward Taylor. Telly cargó hacia adelante y, aprovechando el momento, Elvira buscó entre los viales de pociones mixtas, revisando cada etiqueta. El uso de la poción de flor de mariposa nocturna significó que, por un corto tiempo, cualquier intervención con magia en esta sala se vio obstaculizada. Este fue un golpe crítico, especialmente para los magos Aila y Ed. Dado que las capacidades de Aila ya eran escasas, fue un intercambio bastante beneficioso. Con la habilidad de Telly en el manejo de la espada y el uso de pociones y herramientas mágicas de Elvira, fueron las únicas fuerzas significativas por un breve momento. Ahora era el momento de asestarle un golpe fatal a Edward Taylor. Sin embargo, Edward Taylor no tenía intención de bloquear al Telly que se acercaba, en cambio, pateó una vitrina cercana, haciéndola caer. Una palangana encima se derramó, su espeso contenido se derramó por todo el salón, un líquido que Kelly previamente pidió que trajera. Este olor, es aceite, Telly. Ed derribó un candelabro en la esquina del pasillo de una patada. El petróleo se incendió y las llamas comenzaron a aumentar nuevamente. Una nueva fuente de luz surgió en el pasillo oscuro y el fuego que se extendía comenzó a tomar el control del espacio. Este no fue un incendio mágico creado por un hechizo de fuego. Este fue un fuego genuino encendido con aceite. Junto con las partes de madera de la lámpara caída, las vitrinas alineadas alrededor de los bordes comenzaron a incendiarse. ¿Te has vuelto loco? Este es el salón feliz. Gritó Elvira. A diferencia de los pilares mágicos de fuego, las llamas actuales fueron un desastre natural, quemando todo de manera equitativa. Si el fuego se propaga por los pasillos, podría provocar víctimas. Con ese pensamiento en mente, Elvira escudriñó los alrededores pero volvió a temblar. Debido a la urgencia, no lo habían verificado adecuadamente. El número de vitrinas decorativas que llenaban la sala se redujo notablemente. Los muebles y objetos de valor más inflamables ya fueron retirados, minimizando su número, e incluso el humo que bloqueaba continuamente la vista salió por las ventanas al lado de la escalera de emergencia. Como se mencionó anteriormente, los pisos y paredes del salón principal eran todos de mármol, con puertas de piedra que conducían a la entrada principal y a los pasillos. Si estuviera bien cerrado y con el hedor bien contenido, el humo del incendio a esta escala apenas se notaría desde el lado del pasillo. No eran más que unos pocos gabinetes en llamas en un gran salón. Esta disposición para contener el fuego dentro de la sala significaba algo. ¿Era todo esto parte de tu plan? Elvira apretó la mandíbula y recogió sus botellas de pociones. Las llamas se extendieron y el resplandor rojo llenó el salón. En el centro, apareció brevemente la figura del noble rubio caído y cubierto de sangre. Si hubiera planeado iniciar un incendio, podría haberlo hecho desde el principio. Si hubiera sido solo un fuego, no controlado por magia, Elvira no habría usado la poción de flor de mariposa nocturna.
La única razón para inducir tal situación es. Aún así, ya no puedes usar magia. Telly gritó desde dentro de las llamas crecientes. El factor más importante que restringió los movimientos de Telly fue la presencia de Ayla. Una vez desaparecido el método para apuntar a Ayla de forma segura, no quedaban medios para presionar al Telly que avanzaba. El calor de las llamas ardientes es intenso, pero Telly, nacido con el camino del Santo Espada, corta fácilmente el fuego. Elvira sintió la presencia de una escalofriante inquietud recorrer su columna. Su oponente era solo un estudiante de segundo año del departamento de magia, sin embargo, tenían un guerrero de combate cuerpo a cuerpo versado en las técnicas del Santo Espada e incluso el mejor alquimista. La diferencia de fuerza ni siquiera merece énfasis. Sin embargo, la respuesta fue demasiado suave. Es como si previeran cada movimiento, como si predijeran perfectamente las acciones del oponente. Desde neutralizar primero las herramientas mágicas de Elvira hasta dificultar que Telly se acerque y apuntar persistentemente al punto débil llamado Ayla. La estrategia no tuvo fallas y no hubo desperdicio en acción. El nivel de su poder, las estrategias que podía usar, las vulnerabilidades psicológicas del oponente e incluso saber qué pociones había en la bolsa de Elvira parecían ser completamente entendidas. Era una sensación inquietante, como estar desnuda, lo que hacía que la sensación de inquietud en Elvira se hiciera más fuerte. Los magos tienden a entrar en pánico y caer cuando se bloquea su magia. Sin embargo, esta forma de compensar la diferencia en las especializaciones ajustando el campo de batalla y apuntando a las debilidades se parecía menos a un mago y más a un táctico. Si ese es el caso, entonces la situación actual también es extraña. Si no hay magia en juego, cualquier fuego no es más que papel para Telly. Con solo una preparación y tiempo de ataque, Telly podría atravesar el fuego y despejar el camino hacia Ed. Entonces su movimiento se haría evidente y Elvira podría incluso brindarle apoyo. Quizás ese breve momento de oportunidad sea la clave. Sin embargo, Ed Rothtaylor ya no puede usar magia. No, Telly. Cuando ese pensamiento llegó a ella, Elvira gritó. Pero los movimientos de Telly, con el objetivo de cortar el fuego con elemental cleaving, están llenos de impulso, ya es demasiado tarde para detenerse. Darse cuenta de esta situación significa que todavía queda un paso. Queda algún arma física de largo alcance que el grupo de Telly no conoce, una que no depende de la magia para atacar. En el momento en que pensó en esa posibilidad, ya era demasiado tarde. La espada de Telly atravesó las llamas, y en las manos de Ed Rothtaylor, ahora revelado, había un arco corto, seguramente escondido en el gabinete caído antes. Puedes manejar un arco. El objetivo ya está cumplido. Telly no sería dominado por una sola flecha. Sus reflejos bien podrían permitirle desviar la flecha con su espada, posiblemente incluso creando una oportunidad para tomar represalias. Para restringir verdaderamente los movimientos de Telly, no se debe apuntar al propio Telly. En cambio, el objetivo es el compañero de Telly, desplomado en un rincón del pasillo. Ayla. Cuando llegó el momento de Aja, ya era demasiado tarde. La tensión en la cuerda del arco se liberó y la flecha avanzó sin piedad hacia su objetivo. Una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes de primer año es un hechizo de defensa básico. Una magia de autodefensa que minimiza la fuerza física dirigida al cuerpo, y Ayla también es capaz de lanzarla. Pero, irónicamente, el efecto de la poción floral de mariposa nocturna de Elvira se aplica por igual a todos los magos. La indefensa Ayla es el objetivo de la flecha. Telly, con reflejos casi sobrehumanos, gira y carga hacia Ayla, pero no puede ser más rápido que la flecha que ya ha comenzado su vuelo. Vaya, ruido sordo. Pero la flecha nunca llega a Ayla. Uf. Se escucha el ruido de cristales rotos. Es una de las herramientas mágicas de Elvira, Clouhan, una canica de vidrio que, cuando está a la vista, puede arrastrar incluso objetos pequeños desde lejos. La flecha apuntada al abdomen de Ayla pierde su fuerza y vuela hacia la mano de Elvira. Termínalo, Telly. Confirmando lo visto, los ojos de Telly, ardiendo de rabia, se vuelven hacia Ed. Elvira no quería más intromisiones. Por mucho que deseara bloquear la entrada del grupo de Telly, dejar que el candelabro se derrumbara y provocar incendios era realmente una locura. Quizás fue simplemente una simple sentada de los estudiantes reprobados.
No podía decir qué más estaba sucediendo arriba en el salón Ofelis para que fueran tan lejos para impedir el paso. Pero lanzar una flecha a Aila era cruzar una línea, un acto muy alejado de una simple amenaza con magia. Si tal flecha hubiera alcanzado a la frágil Aila, podría haber resultado fatal. Este fue un claro acto criminal. Pensando en esto, Elvira intentó relajar la mano que agarraba la flecha. Cuando su visión alcanzó la punta de la flecha, volvió a jadear. La punta de la flecha estaba desafilada. En lugar de su afilada punta de hierro, lo habían cortado y algo parecido a un manojo de heno estaba atado a su alrededor para neutralizar la mayor fuerza física posible. Fue claramente modificado para reducir la letalidad. En medio del caos, ¿quién puede confirmar el estado de una punta de flecha? Sin embargo, la dirección del objetivo, si es que impactó, fue entre el bajo abdomen y el muslo, zonas casi sin órganos vitales. Quizás si golpeara directamente, solo se formaría un hematoma. Estabas yendo con calma. Elvira volvió a gritar cuando ese pensamiento la alcanzó. Telly. Ten cuidado. Todavía queda algo. Antes de que pudiera terminar de decir todavía queda algo. Auge. Un sonido como el de las paredes del segundo piso derrumbándose resonó en toda la habitación, seguido por los gritos de algún cobarde. Al recuperar la compostura, Elvira vio que ya había sido golpeado por la espada de Telly y estaba inmovilizado contra la pared. ¿Qué? Apoyado silenciosamente contra la pared, poniendo en orden su cuerpo manchado de sangre, Ed permaneció inexpresivo. ¿Estás loco? La lámpara de araña se había derrumbado, la mayoría de las vitrinas estaban quemadas y el salón principal estaba hecho un desastre. Allí estaba Ed, con la ropa ensangrentada por el sirviente demoníaco, todavía sin expresión alguna. Debe haber una razón por la que estás haciendo todo esto. Telly, con los puños temblando de ira, gritó. Elvira observó en silencio, con los labios sellados. Ed finalmente permitió que Telly se acercara, y por la superioridad natural de un espadachín sobre un mago, quedó sometido. Fue una lucha, pero al final lograron contenerlo. Pero Elvira no se sentía relajada. Durante toda la pelea, su corazón siguió sintiéndose penetrado. El escenario de la batalla y la postura parecían bailar en la mano de Ed. Si Ed Rothtaylor realmente hubiera intentado reprimir al grupo de Telly, no se habría mostrado en absoluto y habría derrumbado la lámpara de araña desde el principio. Si fuera simplemente un mago tonto y demasiado confiado, podría haber sido diferente, pero la brecha entre esa impresión y la actitud de Ed en la batalla era indescriptible. Algo parecía motivado por una intención. Aunque Telly y Aila, debido a la urgencia, tal vez no lo hubieran pensado bien, la expresión de Elvira era pétrea, a diferencia de su comportamiento ingenuo habitual. Algo es definitivamente extraño. Elvira, gritando detrás del furioso Telly, miró directamente a la cara del oponente. Incluso en una posición derrotada, no había ningún indicio de resentimiento en su rostro. Estaba simplemente apoyado contra la pared, esperando que terminara la diatriba de Telly. Finalmente, cuando Telly respiró hondo para recuperar fuerzas, Ed levantó la cabeza y habló. Se terminó. Incluso en esta situación, no pierde su tono tranquilo. Si se acabó, sube. Deja de ladrar. Ni siquiera intentó impedir que se fueran. ¿Qué dijiste? Pasando junto a Telly, Elvira se paró directamente frente a Ed y lo miró. Tuvieron que interrogarlo en este punto. En el salón principal de Ofelis, lleno del sonido de la lluvia golpeando contra las paredes exteriores. ¿Por qué nos dejaste ir? Esa pregunta penetrante no altera la expresión de Ed. En todo caso, son Telly y Aila quienes se sorprenden. ¿De qué estás hablando, Elvira? Nos dejó ir. Esta persona. A nosotros. Elvira ignoró sus preguntas y continuó mirando directamente a Ed. Respóndeme. Siguió un breve silencio. Pero Elvira no estaba dispuesta a permitirlo. Ella persistiría en observarlo hasta obtener una respuesta, como si prometiera interrogarlo durante toda la vida. Pero, naturalmente, ese cuestionamiento no podía durar para siempre. Estallido. La puerta principal de Ofelis Hall se abrió una vez más. El suave sonido de la lluvia contra la pared exterior fue ahogado por el fuerte sonido de la tormenta que entraba por la puerta. Cayó un rayo.
Por un breve momento, el mundo se iluminó, revelando la figura de una niña que sacudía su capa mojada con capucha. La horquilla de flor de capa, que ella había pensado y elegido la noche anterior, ahora es claramente visible. ¿Quién podría burlarse de la pureza de la muchacha? Incluso si es una idea errónea, ella es libre de entregarse a fantasías felices. Sin embargo, la disparidad entre imaginación y realidad a veces puede resultar cruel. En lugar de aparecer en el pabellón de manera elegante como la niña imaginaba, el niño es atacado por una banda de matones y se desploma cubierto de sangre. Capítulo 35. El asedio de Ophelis Hall, 5. Puede que llegue un poco tarde debido a algún trabajo inesperado que surgió. Intentaré llegar allí tan pronto como pueda. Lo siento. Sería mentira decir que no hubo molestias. Por el tono de la nota dejada, estaba claro que Ed Rostrailer se había visto envuelto en algo inesperado o enfrentado a algún problema. Sin embargo, Jennica dejó de lado sus preocupaciones por Ed Rostrailer. Siempre había logrado manejar sin problemas cualquier crisis o problema que se le presentara. Nunca desperdició acciones y sus respuestas siempre fueron rápidas. Desde tareas simples como cortar leña o fabricar herramientas hasta intervenir en nombre del equipo de asalto del consejo estudiantil acorralado debido a los errores de Jennica. Ed Rostrailer, como persona, inculcaba cierta expectativa de que de alguna manera resolvería cualquier problema, grande o pequeño. Solo después de haber sido pinchado por el punto ciego de pensamientos tan complacientes uno reflexiona sobre sí mismo. Definitivamente te ayudaré entonces. Las palabras que había pronunciado mientras estaba sentada en el campamento de Ed, mirando las estrellas, volvieron a ella. Ella le había dicho que pidiera ayuda si alguna vez enfrentaba algo demasiado difícil de manejar solo o si enfrentaba dificultades difíciles. Jennica Failover era muy consciente de su propia fuerza. Aunque no hizo alarde de ello debido a su naturaleza inherentemente humilde y considerada. Estaba llena de la convicción de que definitivamente podría ser de ayuda en una crisis. Sin embargo, Ed Rostrailer no le había pedido ayuda. Siguió luchando, cada vez más ensangrentado, hasta que fue completamente derrotado y colapsó. Luchó solo hasta el final, sin pedir ayuda a Jennica, que siempre estaba dispuesta a prestarle fuerzas. ¿Cuál fue la razón? Porque llegó al extremo de dejar una nota parecida a una carta para atraer a Jennica fuera de Ophelis Hall y luego derramar su sangre luchando aquí. No está claro qué estaba sucediendo en Ophelis Hall, pero tal vez no quería que Jennica se involucrara. La fuerza de Jennica Failover no era algo que Ed necesitara manejar o no. Sin embargo, Jennica ya se había enfrentado a varias acciones disciplinarias debido al incidente de Glascan. Causar más problemas ahora desharía los castigos menores que sus compañeros habían aceptado en su nombre. Pero, podría realmente haberse quedado quieta y no haber hecho nada, viendo a Ed Rostrailer luchar hasta el punto de quedar cubierto de sangre. Se encuentra sacudiendo la cabeza ante la idea. Es por eso que Ed Rostrailer envió a Jennica fuera del campo de batalla por completo. Cuando se dio cuenta de esto, una ira incontrolable surgió dentro de Jennica. No sabía por qué Ed Rostrailer estaba peleando así. Sin embargo, ella sabía muy bien que él no era de los que cometían actos irracionales o atrocidades como el mundo podría etiquetarlo. ¿Qué estaba haciendo mientras Ed Rostrailer peleaba aquí? Mientras alguien entraba al campo de batalla con grave determinación, ¿en qué estaba pensando Jennica? Preocuparse por su apariencia, su cabello desordenado, el color de su horquilla, entregarse a esperanzas y sueños inútiles como una chica enamorada, incapaz de dormir por la emoción. La dirección de su ira era hacia ella misma. Pero ahora era el momento de dejar de lado esa ira. Vaya. Ignorando el sonido de la lluvia, le pregunta en voz baja al grupo liderado por Telly, ¿qué habéis estado haciendo? Su voz tenía un tono helado. Jennica mayor. Telly fue el primero en responder. No hace falta decirlo, pero Telly en este momento no podría entender los sentimientos de Jennica. Afortunadamente, parece que has evitado involucrarte, Jennica mayor. Actualmente, Ophelis Hall está ocupado por otros estudiantes. Pero parece que ese no es el final. Al ver a Ed bloquear el camino hasta el final, debe haber más. ¿Es eso así? La mirada de Jennica permanece hacia abajo, lo que dificulta ver sus ojos. Sin embargo, está claro que su atención está directamente en quienes la rodean. En ese momento,
una tremenda cantidad de poder mágico surge alrededor de la puerta principal de Ophelis Hall. La sensibilidad al maná de Jenica, la mejor estudiante de segundo año del departamento de magia, es suficiente para sorprender incluso a los graduados. Las solapas de su ropa se agitan y el viento golpea su piel. Los pequeños candelabros que cuelgan del techo se balancean frenéticamente, amenazando con caer junto al candelabro principal ya destruido. ¿Qué está pasando? Jenica mayor, ¿qué estás haciendo? Ella no invoca al elemental de alto fuego Takan. Dado su inmenso poder, el daño causado por su invocación durante la presentación aún no ha sido reparado por completo. Pero no hay necesidad de tomar prestado el poder de un estudiante de primaria para lidiar con el trío de estudiantes de primer año. Oulgas elemental de fuego de nivel medio, Pesi elemental de viento de nivel medio, Flan elemental de agua de nivel medio, Taik elemental de tierra de nivel medio. Simplemente enfrentarse a uno de estos elementales de nivel medio requeriría formar un grupo. Además, numerosos elementales menores y menores entran en acción, formando lo que parece una legión completa. La tormenta que sigue rompe una a una las ventanas del primer piso. Los fragmentos de vidrio mezclados con la lluvia son arrastrados hacia el salón principal por la tormenta de maná. Despierta, Telly, es un enemigo. Elvira, que fue la primera en terminar de evaluar la situación, empieza a recoger todos los viales. Los está poniendo uno por uno en la bolsa de alquimia rota, pero las hileras de lluvia, como una tormenta, lo dificultan ya que oscurece en su visión. ¿Sabes? Realmente no tenía tanta curiosidad por lo que ustedes estaban haciendo. Lo que Jenica quería preguntar no era complicado. ¿Le hicieron eso a Ed? Ella no preguntó directamente así. Lo que fuera que estuviera sucediendo en Ophelis Hall o lo que pensara el grupo de Telly cuando entraron a Ophelis Hall ya no era preocupación de Jenica. Jenica. En medio de la tormenta, finalmente llega hasta ella la voz de un chico. Apenas puede mantenerse erguido, pero el niño pronuncia con todas sus fuerzas el nombre de Jenica. Al ver al niño golpeado y magullado, Jenica siente un profundo dolor en el corazón. Sin querer presionarlo más, le dice en voz baja a Ed. Espera un minuto, Ed. Un minuto completo, para ser generoso. Eso debería ser suficiente para arreglar las cosas. Puede imaginar las consecuencias de destrozar Ophelis Hall, herir a los jóvenes y las repercusiones de romper las reglas de la escuela. Sin embargo, en última instancia es su yo pasado el que acelera las acciones de Jenica. El deseo de estar a la altura de las expectativas, no querer causar daño a los demás y esforzarse por el bien de sus seres queridos solo para fracasar es definitivamente un reflejo de ella misma. Ed, luchando solo hasta el punto de quedar cubierto de sangre y colapsar, es un reflejo del espejo opuesto. Esta visión conmueve al dragón de Jenica Failover. Ella sabe muy bien lo trágico y triste que es y, por lo tanto, no puede dejar atrás a Ed Rostyler. Un águila en llamas, un león que se arremolina en forma de viento, un gigante hecho de agua y un caballo hecho de barro se levantan ante su amo. Cada uno es un elemental intermedio que requeriría al menos unas pocas personas para dominarlo. El grupo de Telly se estabiliza, sudando fríamente. Necesitamos escapar, Telly. Elvira señala con precisión la situación. Se desconoce por qué Jenica está tan enfurecida, pero desafiar al mejor estudiante del renombrado departamento de magia de segundo año es una misión suicida. Incluso Lortel, uno de los miembros de primer año de la clase A, conocido por la manipulación más delicada de la magia, no pudo emitir ningún sonido frente a este monstruoso invocador. Vamos a hacerlo. No podemos abrirnos paso aquí. Una presencia inesperada. Ed Rostyler, el noble caído que custodia el primer piso de Ophelis Hall. A pesar de la abrumadora diferencia de poder, tomó mucho tiempo someterlo, y ahora aparece un estudiante destacado de segundo año, dispersando elementales intermedios. Es una locura lanzarse a esta loca situación por unas cuantas hierbas caras. Pero, sin embargo, Telly no puede deshacerse de su sentimiento de inquietud. La situación en Ophelis Hall parece más que una simple ocupación. Parece haber una oscuridad mayor acechando detrás, una presencia sombría. Desde la perspectiva de Telly, todo podría parecer un problema de otra persona, pero si los estudiantes actuales resultan heridos, es una historia diferente. El sentido de la justicia de Telly es innato y su postura de no sucumbir a las pruebas es una cualidad que se llevará hasta la tumba.
Es un hecho claro, Telly está destinado a vivir la vida de un protagonista. Jennica Failover, un muro formidable al que ya se ha enfrentado. Se puede realmente superar con tenacidad la abrumadora diferencia de poder. Pero esa incertidumbre no es tan importante para Telly. Telly siempre actúa de acuerdo con lo que cree que es correcto, habiendo vivido pruebas aparentemente imposibles con pura terquedad. Sin embargo, la imprudencia de Telly ha sido vista como correcta porque este mundo lo ha reconocido como protagonista. Mientras el flujo del escenario, la santa espada fallida de Silvenia, continúe sin interrumpirse, las pruebas se superarán y Telly crecerá a partir de ellas. Repitiéndose. Pero Jennica, el enemigo al que se enfrentan nuevamente, existe fuera del escenario. Contra un oponente que salta más allá del flujo narrativo, podrán prevalecer las cualidades protagónicas de Telly. Podrá superar incluso esta abrumadora diferencia de poder con su resistencia a las pruebas. Todo el mundo sabe que las pruebas del mundo real no son tan indulgentes como los escenarios dramáticos de los juegos. Si la diferencia de poder es abrumadora, la derrota es el resultado lógico. Superar pruebas con repentinos despertares de poder, intervenciones divinas o coincidencias, suelen ser historias dentro de escenarios. Telly. Animarse. Es la realidad. Como todas las ventanas ya están rotas, vayamos por ahí. Entonces ve cuando te digan que vayas. Quien interrumpe a Elvira, poniéndose de pie, es Ed Rostyler. Jennica. Ya es suficiente, cálmate. Ver a Jennica, con la furia subiéndole a la punta de la cabeza, es como un desastre en sí mismo. Su bata ondeante y su cabello rosado están completamente empapados, haciéndola parecer una doncella fantasmal que ha salido de un pantano. Si las cosas hubieran salido según lo planeado, el grupo de Telly habría sido enviado arriba y Jennica se habría sentado con ellos en el rosal. Pasé mi tiempo reflexionando sobre charlas triviales y observando cómo la situación del asedio a Opelius Hall finalmente se estaba calmando, con la intención de observarla hasta el final. Incluso dejé una nota en caso de que Jennica decidiera irse a otro lugar, prometiéndole que volvería en breve. Dada la naturaleza inherentemente ingenua y amable de Jennica, pensé que después de hacer una promesa clara e incluso disculparse, ella se quedaría quieta. Pero por alguna razón que escapa a mi comprensión, ella había regresado a Opelius Hall. Desgraciadamente, el buen corazón de Jennica tuvo consecuencias adversas. Pensé que nos volveríamos bastante cercanos después de compartir varias historias en el campamento y pasar tiempo juntos. Sin embargo, Jennica no era el tipo de persona que se queda quieta viendo cómo golpean a un amigo cercano sin hacer nada al respecto. Si la dejaba sola, el grupo de Telly terminaría recibiendo una paliza sin oponer resistencia. Escuchar. Yo me ocuparé de Jennica, así que sigue adelante con el plan y sube al segundo piso, le indiqué. ¿Qué? Ayla Trist me miró como si acabara de decir tonterías. Estabas tan decidido a detenernos antes y ahora nos dices que subamos al segundo piso. Inicialmente, mi objetivo era probar las capacidades de Telly utilizando varias tácticas. Si no estuvieran al nivel de autorización del segundo acto, plantearía un problema importante. He cambiado de opinión, sube ahora, le dije. Ja ja ja, en serio. ¿Crees que puedes manejar esos espíritus? Ya estás mal herida, se rió Elvira burlonamente hasta que le di un golpe bastante fuerte en la cabeza. Elvira gritó y tropezó hacia atrás, agarrándose la cabeza. Asegúrese de cuidar los reactivos adecuadamente. Perdón por romperte el bolso, dije. Los diversos potentes reactivos de Elvira serían cruciales para la estrategia de las doncellas gemelas en el tercer piso. Primero luché contra sus molestias, ya que ella era la más problemática del equipo de asalto de Opelius Hall. Después de ella, no debería haber más oponentes molestos de esa magnitud. El asedio a Opelius Hall no estaba destinado a ser un evento particularmente difícil. La fuerza del equipo parecía más que suficiente. De ahora en adelante, podrían proceder con algo menos de tensión. ¿Qué? Primero dices esto, luego aquello. ¿Qué te pasa? Elvira parecía desconcertada, pero yo ya no tenía la capacidad mental para prestarle atención. Atravesando la lluvia que entraba a través de la ventana rota, avancé hacia el centro del pasillo. Fue solo en medio de los espíritus caóticos que finalmente vi claramente los ojos de Jennica. Su mirada usualmente cálida era extrañamente fría,
Su malestar ahora era completamente evidente, alimentado por su temperamento inherente. Pero tener buenas conexiones puede ser fortuito y, afortunadamente, ya era bastante cercano a Jenica. A lo largo de la vida, no hay nada más valioso que las conexiones humanas, relaciones consanguíneas, vínculos académicos, afiliaciones regionales. La bendita trifecta que puede despejar caminos bloqueados en la claustrofóbica historia de la vida. Incluso las personas más ricas y exitosas siguen siendo humildes y tratan bien a sus conocidos debido a estas conexiones, comprenden la posibilidad de que el favor les sea devuelto de alguna manera, algún día. Ahora era el momento de aprovechar verdaderamente los beneficios de este llamado networking. Caminé directamente hacia Jenica. A pesar de que la sala estaba llena de espíritus, no le prestaron atención a un adversario que su maestro no percibía como una amenaza. Me abrí paso entre la multitud y me paré directamente frente a Jenica. Ed, no te esfuerces demasiado. Yo me encargo del resto, le dije. Jenica. Puedes explicarme las cosas más tarde. Por ahora, terminemos esto y te tratemos. Puse mis manos sobre los hombros de Jenica y hablé directamente. Estoy realmente bien. Puedes parar ahora. Permitirse un contacto repentino suele ser un signo de mala educación. Incluso yo era muy consciente de la incomodidad que provocaba tal acto, poner las manos sobre los hombros de alguien y mirarlo a los ojos sin decir palabra. Sin embargo, cuando se trata de alguien cuyas emociones han llegado al punto de excluir a los demás, es necesario hacer un gesto que diga, escúchame con atención. Uja. Jenica, volviendo un poco a su estado habitual, exclamó. Ed, tus manos están sobre mis hombros. Jenica. Por favor, envía los espíritus de regreso. El viento es demasiado fuerte, es difícil aguantar. Uja. Ah, claro, debe ser difícil mantenerse firme. Lo lamento. ¿Qué debo hacer? Estoy siendo tonto. Entonces, sucedió en un instante. La furiosa tormenta de magia se disipó rápidamente y la hueste de espíritus que esperaban una orden de ataque desapareció con la misma rapidez. Poco después, solo quedó el sonido de la lluvia en el salón principal de Opelius Hall. El grupo de Telly parecía sorprendido, inamovible. Les hice un gesto con la mano rápidamente, queriendo evitar la situación incómoda. Todos tenían expresiones como si hubieran visto un fantasma. Si se distraen y extrañan a Clevarius en el segundo piso, las cosas se volverían aún más problemáticas. Sube rápido. Probablemente no tengas mucho tiempo. Diciendo esto, dejé que mi cuerpo se relajara por el esfuerzo que había estado realizando. Jenica, tratando desesperadamente de sostener mi cuerpo colapsado, estaba fuera de sí. El aguacero es implacable. Estoy tan enojado. La lluvia seguía arreciando, pero la voz de Jenica, sentada con las rodillas abrazadas, sonaba rechazada y extrañamente baja. La sala principal de Opelius Hall en el primer piso, destrozada por el enfrentamiento. El grupo de Telly se había dirigido a las escaleras que conducían al segundo piso, dejándonos a Jenica y a mí apoyados contra las paredes exteriores, escuchando la lluvia. Estábamos empapados hasta los huesos, una visión bastante cómica, pero a veces hay una extraña sensación de liberación o euforia después de estar empapados por un aguacero. Parecía que las estadísticas de Telly se habían desarrollado bastante bien, a juzgar por la amplitud de su elemental slash, la agilidad de sus movimientos y la precisión de su golpe con espada. Parece que logró completar los eventos regulares con éxito. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto no fue particularmente satisfactorio. Pero eso es solo porque me he vuelto experto en nutrir las estadísticas. Tenía que estar satisfecho de que al menos hubiera cumplido los criterios claros. Después de esto, se convierte en una cuestión de fortaleza mental. A medida que avanza el escenario, pone a prueba cada vez más los límites de la psique humana. La magia celestial del profesor Glast atrapa a Telly en las costuras del tiempo, experimentando la muerte cientos o miles de veces. La magia de alto nivel de Lucy lo llevará al borde de la muerte, y la invocación del dios malvado Mebuler por parte de Lord Crepin atrapa a los enemigos en sus peores pesadillas. A pesar de las pruebas diseñadas para llevar la fuerza mental humana al límite, Telly nunca se rendirá. Como siempre mencioné, optó por no participar en tales pruebas. Planeaba seguir adelante,
cosechando solo los beneficios que me convenían. Pero antes de darme cuenta, aquí estaba, la vida no siempre transcurre como uno desea. ¿Por qué sigues lastimándote sin decir nada? Si pasa algo como esto, deberías hablar conmigo. Hubo algunas circunstancias. Te lo contaré todo la próxima vez. Convencí a Jenica, que estaba tirando de mí para que viera a un sanador, y la convencí de que se sentara conmigo en el suelo del salón principal hasta que terminara el episodio. Aunque nos habíamos mudado del jardín de rosas al salón, mi plan de permanecer sentado y monitorear cualquier variable imprevista había salido como esperaba. Nos sentamos uno al lado del otro durante un rato, observando la lluvia golpear más allá del salón destrozado. A pesar de los giros inesperados, parecía que se había navegado con seguridad por el primer piso y las estadísticas de Telly parecían estar desarrollándose bien. El evento se había desarrollado según lo planeado. Esos niños fueron demasiado lejos. Puede que no sepa qué pasó exactamente, pero no hay razón para golpear a alguien de esta manera. Me enojaré mucho la próxima vez que los vea. Dado que Jenica no era consciente de mis propias acciones rebeldes, derribar candelabros, provocar incendios e incluso disparar flechas, tenía sentido que reaccionara de esta manera. Aunque agradecí su apoyo inquebrantable, no me sentí del todo cómoda explicándole todo en ese momento. Bueno, eso podría esperar hasta más tarde. De todos modos. Ed. Deja de hacerte daño, vale. Prométeme. Gracias por preocuparte. Lo haré. Con ese pensamiento, me recompuse y me tomé un tiempo para descansar. A pesar del ligero desvío, había cumplido mi papel como jefe del primer piso. Era hora de tomar un descanso y ocuparme de los asuntos de mi campamento. Hundiéndome en el alivio, me acomodé con el sonido de la lluvia. Al menos ahora me sentía un poco a gusto. Es decir, hasta que Jenica empezó a hablar de nuevo. Pero Ed, vi un carruaje enorme en el jardín de rosas. Pasó tan rápido que no pude verlo bien, pero noté un emblema de corona dorada en él. Tras una inspección más cercana, era. No era ese el carruaje del Grupo Comercio Elte. Una vez leí sobre eso en un libro, esa corona dorada. Definitivamente es el emblema del jefe del Grupo de Comercio Elte, el Rey Dorado Elte. Y el avistamiento de este Rey Dorado Elte en una etapa tan temprana sugirió que algo se estaba gestando fuera de mi conciencia, una anomalía que podría significar el fin de los días pacíficos que siguieron al asedio de Ophelius Hall y antes de la conquista de la Sobre del Sabio. Mi respiración rápidamente se volvió superficial una vez más. ¿Estás herido en algún otro lugar, Telly? Parece que Ayla también está bien. ¿Y tú, Elvira? ¿Tienes suficientes reactivos? Tengo mucho de sobra. No te preocupes. En el Ophelius Hall, todavía empapado por la lluvia, los 3 miembros del equipo de asalto subieron las escaleras hasta el segundo piso, reevaluando y reajustando sus fuerzas. Algo parecía estar sucediendo en Ophelius Hall. El sentimiento era innegable. Incluso por la forma en que Ed Rothtaylor los había bloqueado desde el primer piso, estaba claro que algo inusual estaba sucediendo. Tratar con el inescrutable Rothtaylor había sido agotador y casi se habían enfrentado a otra batalla con Jenica Failover uniéndose a ellos. Los detalles aún no estaban claros, pero parecía imprudente bajar más la guardia. Los enemigos que acechaban al grupo de Telly a partir de ahora podrían resultar tan molestos, si no más, que los del primer piso, la mera idea les provocaba escalofríos. A pesar de ello, no hubo vuelta atrás. Con la mente concentrada, el partido continuó su ascenso, sabiendo muy bien que la complacencia podía ser mortal.